por instrucciones de nuestro presidente municipal, Mario Figueroa Mundo, donde nosotros que le diéramos seguimiento al protocolo policial en nuestra actuación y que así se le brindó pues a la mamá de la pequeña con identidad reservada, es decir, a la víctima, a efecto de que solicitó el apoyo de nosotros para la búsqueda y localización de la menor, porque pues la mamá decía, nos argumentaba que había salido de su casa como a la 1 de la tarde y eran las 4 y no llegaba. Entonces que la niña había salido pues con la hija de una vecina de ella, que era su amiga. Entonces de ahí la situación se desprendió todo porque pues no llegaba la menor y acudió con nosotros a efecto de que le apoyáramos. Así fueron los protocolos, iniciamos con la búsqueda y localización. Ahora sí que instruyendo a nuestros directores, tanto de la Policía Municipal como de Tránsito y obviamente de Protección Civil. Y previa coordinación con el comandante de la ministerial que solicitaba el apoyo, cuando ya mi persona andaba en la búsqueda de el vehículo que refería la víctima, que ella tenía conocimiento por un video que le había proporcionado su vecino, su vecina, que era un vehículo del servicio público con número 14, el cual pues, se dio a la tarea mi personal de buscarlo, y precisamente sobre la avenida Planteros en dirección a la agencia del Ministerio Público, ahí fue que lo interceptaron, le hicieron la inspección y obviamente les explicaron que pues iban a ser turnados en calidad de presentados a la agencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque lo relacionaban con un hecho delictuoso. Entonces desde allí se localizó el vehículo, se dejó en manos de las autoridades ministeriales, me informan inmediatamente que como hacían referencia de que en una casa había otras personas implicadas, pues instruían al resto de mi personal que se abocaran para efecto de que pues se coordinaran con las autoridades. Cuando ellos llegaron a la casa donde hacían la referencia, ya se encontraba personal de Sedena, Guardia Nacional, con quienes previamente se coordinaron a efecto de mantener pues la vigilancia pues del domicilio para efecto de evitar que estas personas, como referían que se encontraban dentro del domicilio, pues fueran a ser evadidas. Entonces de antemano ahí permanecieron toda esa noche. Estamos hablando del día 27, el día 28 continuaron ahí. Entonces la instrucción fue que no se retiraran del lugar, a efecto de que hasta que llegara pues la policía ministerial para poder aprender a estas personas porque se encontraban dentro de su domicilio, y que obviamente ahí no podíamos allanar el domicilio porque ya no se daba la fragancia en el momento. Entonces había un caso urgente, sí, efectivamente, pero nosotros no podíamos proceder introducirnos al domicilio. Entonces la policía ministerial tenía que solicitar la orden de aprehensión y en su efecto la orden de cateo para poder detener a estas personas. Dada la situación, a ellos les molestó por el procedimiento, como siempre trabajamos mediante protocolos. Ahora sí que el tiempo que se estaba llevando a cabo, entonces ellos optaron por hacerse justicia por sus propias manos, es decir, la multitud que estaba en apoyo al familiar de la víctima de identidad reservada. Pues fue como así se inició la gresca y pues la situación se salió fuera de control, nosotros fuimos rebasados. Mas, sin embargo, no obstante, pues lo que queríamos era prevenir de que las personas pues no siguieran siendo golpeadas, que nos permitieran, mediante el diálogo, llevarlos a la agencia del Ministerio Público para brindar responsabilidad y que allá ellos pues exigieran la justicia. Todo esto pues fue rebasado de antemano y pues mis elementos también resultaron golpeados, les regaron gasolina y sí, fue una situación que más, sin embargo, nosotros nos mantuvimos ahí atentos porque pues estábamos informando a nuestro presidente municipal lo que estaba prevaleciendo. Estaba este hombre Vázquez, Doroteo Vázquez, el jefe de la Policía Municipal de Taxco, tratando de decir algo con demasiadas palabras para una cosa tan sencilla. Un grupo humano descontrolado solamente se puede meter al orden por la fuerza, pero la fuerza en serio. Y cuando ese grupo está dispuesto al linchamiento, no lo detienes de ninguna manera. Tendría que haber habido ahí una masacre para que pudieras controlar
a mujeres, a hombres, a personas de todas las orientaciones que tú te puedes imaginar, porque estaban todos asociados en una finalidad, que era en ese momento castigar y en ese momento vengar. Y lo hicieron, punto. Mataron a una mujer con la violencia de un linchamiento y no lo pudo evitar la policía, y si lo hubiera querido evitar, les prenden fuego también a ellos. Esto va mucho más allá de los protocolos y esto va mucho más allá del formulario que tendrían que desplegar los agentes del orden público. Pero en el fondo de todo esto existe algo que es muy importante. Los linchamientos en México casi siempre tienen dos fuentes de potencia. Una es el robo sacrílego o la ofensa de carácter, digamos, político-ideológico. Eso fue lo que ocurrió en aquel célebre episodio de San Miguel Canoa, en el año de 1969 o 70, no recuerdo. Pero también eso fue lo que ocurrió en Tláhuac, cuando la policía de Marcelo Ebrard, la policía más grande de la República Mexicana, la mejor equipada, la mejor entrenada, no pudo ni siquiera acercarse al lugar de los hechos. Primero llegó la televisión que la policía. A Marcelo Ebrard lo corrió Vicente Fox del cargo por eso, en una muestra clara de aprovechamiento de la ineptitud policíaca. No en no haberlo podido evitar, sino en ni siquiera haberse presentado. Entonces lo echaron. Y ya sabemos quién lo rescató y cómo lo rescató y todo lo que políticamente ocurrió después. Hoy, políticamente, ¿qué va a ocurrir en Taxco? Posiblemente nada. Nada, porque aquí se cometieron muchos delitos. El más horrendo de todos, esto que yo llamaría un feminicidio infantil, en el que a la luz del día alguien puede llevar como si fuera un bulto de cemento, una niña asesinada, llevársela a un coche, la otra persona se va, se esconde, la encuentran, la sacan, la patean, la matan. Sí, eso también es un homicidio, es un asesinato colectivo, y pues no creo que vaya a haber nadie de los habitantes de Taxco que termine tras las rejas por este linchamiento. ¿Cómo medir la complicidad de todo un pueblo? Bueno, ni siquiera la literatura clásica española nos dijo que qué pasó con los habitantes de Fuente Ovejuna que mataron al comendador. ¿Quién fue? Fuente Ovejuna, señor. Y como fue todo el pueblo, pues en el pueblo se diluye la responsabilidad. Y aunque... Como ustedes lo dieron a conocer en su momento, el pasado 29 de febrero, el gobierno de Canadá anunció que a partir de ese día los mexicanos ya no podrían entrar al país sin haber tramitado una visa. Antes de ese día, los mexicanos solo necesitaban una autorización electrónica de viaje conocida como ETA, y con eso ya podían comprar su boleto de avión para llegar a Canadá sin ningún problema. Pero ¿qué hay detrás de esta decisión, Oscar? Permíteme explicarte y platicarle al auditorio que detrás de esta decisión hay un buen número de razones, y todas estas están relacionadas con una crisis migratoria que vive Canadá y que se ha venido exacerbando en los últimos 3 años. Como tú sabes, y lo sabe nuestro auditorio, Canadá es un país constituido principalmente por migrantes de todo el mundo, y ha sido una política del país a través de toda su historia tener puertas abiertas para cualquier persona de otro país que lo necesite. Sin embargo, en los años recientes aumentaron mucho las solicitudes de asilo realizadas por ciudadanos mexicanos, y fíjate que muchas de ellas fueron rechazadas, retiradas o simplemente abandonadas por los propios mexicanos. Esto quiere decir que no aplicaban a los programas de asilo. De acuerdo con datos oficiales de Estadísticas de Canadá, que es la organización autorizada para generar estadísticas, en el año de 2016, las solicitudes de asilo de los ciudadanos mexicanos a Canadá fueron solamente de 260, mientras que en el 2023, o sea, el año pasado, se registraron 23,995 solicitudes.
Pero muchos mexicanos están utilizando este esquema para migrar y mejorar su calidad de vida, pero obviamente, pues desgraciadamente no cumplen con los requisitos que son muy estrictos de persecución real, es decir, que su vida esté en peligro, y en México, y esto no lo cumplen para obtener el refugio o el asilo. Esta crisis migratoria, Oscar, ha crecido porque Canadá abrió las puertas a sirios, a ucranianos, por las guerras que viven en esos países, pero además antes ya habían programas especiales de asilo para haitianos, venezolanos y colombianos. Entonces te imaginarás que está lleno de migrantes y de asilados políticos que el propio Canadá les abre las puertas por las crisis que viven en sus países. Esto obviamente pues ha provocado que los servicios subsidiados de vivienda, de salud, de educación y servicios en general que le da Canadá de forma gratuita a los refugiados comienza a sufrir un colapso, pues está afectando las finanzas públicas del gobierno. Para controlar todo lo anterior, Canadá ha estado definiendo nuevas políticas migratorias para detener el flujo de migrantes. Y la verdad estamos muy contentos. Hace un rato ya tu plática con quienes no tomamos vacaciones en estos días, ¿no? Ya nos tocarán. Pero sí tenemos una muy buena cartelera, dos mexicanos destacables, Escobedo y Pacheco, pero tenemos un buen grupo de tenistas de todo el mundo, australianos, rusos, americanos, en fin, de todos lados hay. Es un cuadro de 32 jugadores en partidos sencillos y de dobles de 16. ¿Cuántos días va a durar? ¿Cuál es el costo de los boletos? ¿Cuáles son las fechas en que recomiendas asistir? Platícanos un poquito como para ir planeando los días en que debemos ir y cuánto más o menos nos va a costar disfrutar de este gran evento. Gracias. Como son los días de Pascua, pues yo recomiendo todos los días. Realmente empezamos este domingo, la entrada es gratuita. Es un inicio del torneo que se empieza con la calificación de aquellos jugadores que por su ranking o su posición en la tabla de jugadores pues no alcanzan al lugar. El mejor jugador que tenemos ahorita es el número 97, es un argentino, Teo Tirante, pero así hay muchos, ¿no? Hasta llegar más o menos al número 200. Es importante ese torneo porque además de cuando hablo de 125 puntos, o mencionaste 125 puntos, quiere decir que el jugador, aparte de llevarse la bolsa, se lleva muy valiosos 125 puntos que para su carrera pues, son relevantes. El costo durante la semana es realmente económico porque la intención del Deportivo Chapultepec es la promoción del deporte y en este caso particularmente del tenis. Entonces, bueno, los boletos van desde 200 pesos el lunes y así va todos los días, ¿no? En general hasta palcos, ¿no? Yo recomiendo desde luego a todo quien le gusta y es aficionado al tenis, pues asistir toda la semana porque la verdad a veces corre mala suerte y buenos jugadores pierden en la primera, pero tiene uno la oportunidad de verlos. El Mexico City Open ha producido, pues ahorita tenemos 4 jugadores que están entre los primeros 50 del mundo, cosa que nos da mucho gusto. La verdad es un honor que hayan jugado en el Deportivo, que pues históricamente ha sido la sede del tenis en el país. Precios muy económicos para disfrutar de un tenis de muy buen nivel. Oye, Jorge, tiene pues ya bastante tiempo que no voy a un partido allá en el Deportivo Chapultepec. Yo recuerdo la última vez que fui que las canchas, las instalaciones en general estaban en muy buenas condiciones. Hoy en día, competitivamente con otros escenarios en México donde se puede disfrutar de buen tenis, ¿cómo anda el Deportivo Chapultepec? Bueno, yo creo que es uno de los mejores estadios del país para tenis. Hay que recordar que tiene 120 años de existencia. Y a lo largo de los años, pues hemos visto, como puedes ver en las fotografías que se acaban de transmitir, pues hemos invertido mucho dinero en su mantenimiento. El centro deportivo está impecable y el estadio pues también lo está, ¿no? La verdad son muy cómodos, son butacas individuales, no como lo era hace algunos años. En fin, tiene todas las comodidades, estacionamiento con más de 650 automóviles, realmente de muy buena calidad y vamos a tener una serie de actividades alrededor del tenis que se podrán disfrutar en el club, ¿no? Vamos a tener
un lugar de comida, pues donde participarán pues muy buenos cocineros y podrán disfrutar y pasar un día muy agradable en el Deportivo. Oye, Jorge, ¿se vale conocer, además de los puntos que otorga este torneo, como de cuánto estamos hablando de la bolsa para los ganadores? La bolsa son $164,000. Suena mucho dinero, pero en realidad para este tipo de jugadores es poco dinero, porque pues son jugadores de nivel y calidad internacional, ¿no? Que ganan pues mucho dinero, ¿no? Esta bolsa, desde luego, que se reparte entre todos, pero yo insisto, son los puntos en este caso, en el caso de los torneos Challenger. Somos el tercer torneo del país después de Acapulco y Los Cabos, hoy en día. A los jugadores les gusta el nivel del mar, que tienen miedo a las alturas porque la pelota vuela muy rápido, pero bueno, finalmente pues tienen que enfrentar a todo tipo de condiciones, ¿no? Y la Ciudad de México pues tiene un atractivo adicional, ¿no? Que es una gran ciudad para el turismo, ¿no? Con múltiples actividades que hacer. Y le faltaba, digamos, tenemos Fórmula 1, teníamos partidos de fútbol americano que ya regresarán, tenemos béisbol, tenemos básquetbol, tenemos todas las actividades deportivas. Donde está flojeando la ciudad pues era en el tenis, y por eso estamos ya desde hace 5 años promoviendo este torneo. No, y pues los verdaderos ganones somos a los que nos gusta el tenis, porque no nos tenemos que mover a Acapulco, a Los Cabos, pagamos un costo verdaderamente accesible, vemos tenis de buen nivel, y por si fuera poco, pues hay otras atracciones ahí en el mismo lugar. Entonces suena atractivo por donde le busques algo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.